glorifico y te exalto. Gracias, mi Padre amado, por este nuevo día y la fuerza que nos das para seguir adelante. Toma control de este siervo tuyo, Señor, y que esta enseñanza, Señor, penetre a lo más profundo de su corazón, Padre. Que se enraíce en él y que sea para la honra y la gloria tuya y para el crecimiento de toda alma. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo 2:11 hasta el 15. Vamos a leer. Y dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad, santificación con mucha modestia. Volvemos en la enseñanza titulada ¿Será Dios machista? Porque cuando leemos esto, llegamos a pensar, incluso porque Pablo es el que está escribiendo esto, podemos pensar, Pablo es un machista, ¿cómo va a mandar a caer allá a las mujeres, hermano? Ahorita, si me oyeran las mujeres, me cayeran encima. Pero ¿saben qué? Esto es para la iglesia. El mundo total está allá. La mujer que quiere obedecer a Dios, y no solo la mujer, sino también el hombre que quiere obedecer a Dios, tiene que someterse a los principios de Dios. Esto no habla aquí un Dios machista, ni un Pablo machista. Porque la oportunidad la tenemos todos y cada uno de nosotros. Porque siempre digo, esto no depende del grado de autoridad que nosotros tengamos, sino de obediencia. Cuando predicamos la palabra y estamos enseñando, aún el predicador, el que está dando la palabra, está obligado a obedecer. Y muchas veces Dios habla incluso al mismo ministro que está predicando, está enseñando la palabra, hasta ese le está enseñando en esos momentos, y le hace ver incluso a ese mismo ministro en las condiciones que se encuentra él. Por eso las escrituras, la palabra, las enseñanzas, las profecías es para toda la iglesia, para la edificación de la iglesia, para que salga adelante la iglesia. Para eso son las escrituras. La ley de Dios en la congregación es tanto para el hogar como para la iglesia. No es solamente para el hogar, porque muchos llegaron a pensar que solamente cuando Dios le decía esta clase de enseñanza, se la daba al hombre diciendo cómo tenía que tratar a la mujer. Ellos sabían decir que solamente eso era para el matrimonio. Muchos incluso llegaban a decir que Dios estaba hablando a la iglesia de los Corintios, porque era una iglesia que se portaba mal, que no obedecía. A las mujeres más que todo les hablaba. Recordemos que nosotros somos gentiles. Y los gentiles nosotros como gentiles no estábamos acostumbrados a obedecer a Dios. El pueblo de Dios en cambio sí. Y Pablo tenía que ir a transformar a esa gente y le decía que ya dejen de ser gentiles, que dejen de caminar así. Hablo así porque cuando Pablo está escribiendo la carta a Timoteo, no está escribiendo a los corintios, aquí le está escribiendo a los efesios. O sea, esta enseñanza es para toda la iglesia, tanto para la iglesia como para el hogar. Porque en otros versículos bíblicos vemos cómo le está hablando a la mujer para que se comporte como esposa, y asimismo al esposo para que se comporte como un verdadero hombre de Dios. Incluso le llega a decir que se comporten como Dios, para que sus oraciones no tengan estorbo, porque la desobediencia lleva a estorbarnos en la oración, no son escuchadas. Muchos de los israelitas en ese tiempo sabían que Dios no escuchaba a los desobedientes.
no los atendía. Eso se lo dijo un hombre que Jesús lo sanó. Y le dice, pero Dios no escucha a los pecadores, yo tengo entendido, pero él oró, me sané, dice. Lo mismo dice Dios hoy en día, a todos nosotros, hasta el ministro. Si tú quieres que tus oraciones no tengan estorbo, obedécele a Dios. Porque es importante obedecerle a Dios. Este orden de autoridad no es de superioridad ni inferioridad. Es un orden para que todo y a cada uno de nosotros nos vaya bien. O sea, no es porque el uno sea el general y el otro sea el soldado. No vas a obedecer. Porque tú te pones en igualdad, tanto con el general como el soldado, te pones en igualdad cuando obedeces, cuando te sometes. Muchas veces la enseñanza es un campo de enseñanza, sí. Como el general tiene que preparar muchas veces, tiene que poner una maqueta y decir, vamos a atacar así, vamos a hacer esto. Y los soldados que están ahí tienen que obedecer. Entonces todos tenemos que obedecer las cosas de Dios, porque no es grado de autoridad, porque muchas veces nos dejamos llevar por el grado de autoridad que tienen los ministros. Todos, hoy en día, me acuerdo que había un tiempo que todos eran pastores y vivían una vida de pastores, y el otro quería sobresalir solamente siendo evangelista. Y muchos querían sobresalir siendo evangelistas, evangelizar. Pero un día llegó la doctrina por medio de un siervo de Dios que trajo la enseñanza del apostolado. Ahora, hermano, en estos tiempos todo el mundo quiere ser apóstol. Ya no quiere ser evangelista. Y cuando nosotros vemos las escrituras que dice que si de los dones que más desea, mejor coge el don de profecía. Dice que es uno de los mejores. Pero todos quieren hoy en día ser, porque ellos quieren estar por encima de los demás, hermano. Pero cuando uno predica no quiere estar encima de los demás, porque todos tienen que irnos igual. A todos nos tienes que ir igual. Por eso dice las escrituras aquí, dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aprenda. Y aprender es aumentar el conocimiento, a crecer en él, a investigar, a observar. Porque Él quiere que todos aprendan. Él quiere que todos seamos iguales, porque la igualdad de todos nosotros como ministros de Dios, como oveja, la igualdad está, vuelvo y repito, en la obediencia. Ahí no hay grado de autoridad. Si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres maestro, si tú eres profeta, si tú eres apóstol. No. La igualdad está en la obediencia. Que aprenda en silencio, dice, calladita, tranquila, en tranquilidad. Porque parece ser, mire, ¿sabe por qué Pablo dice así? Mire, porque no permito, dice, parece ser, eran gente gentiles como nosotros, sin conocimiento de Dios. No eran personas que se sometían al hombre así nomás, eran del mundo. Tanto los efesios como los corintios, porque en las cartas que escribe le dice, no permito, como ya Pablo enojado, hermano. Como que estaba enojado ya, porque cada vez y cuando parece que sucedía lo mismo, que la mujer se alzaba ahí, tal vez hasta interrumpía la enseñanza del apóstol, del pastor que estaba ahí, y no permitía. Porque no permito, dice. Porque es un grado o sea, es una responsabilidad muy grande el enseñar. ¿Por qué? Porque es algo serio lo que se está enseñando, aunque muchos ignoran esta enseñanza, aunque muchos no la tomen en cuenta. Es importante porque se está hablando de la vida eterna.
Nadie toma en cuenta esto porque la gente quiere ver las cosas, la gente quiere oír. Y como ellos no pueden ver ni oír, entonces dice, si yo no veo, no creo. Yo por lo menos tengo que oír. Pablo sabía esto. Por eso decía, no permito. Es algo muy serio. Hermano, es como que tú, es como más o menos que eres un doctor. Eres un doctor que tienes que operar a una persona. Que si no se la opera se va a morir. Y que quiera otro que ni siquiera ha estudiado para doctor decir, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer eso. Yo sí puedo. Pero tú no tienes práctica. Tú solamente has tenido una enseñanza. Tú has tenido una teoría. Tú no has estado nunca en la práctica. Porque así se portan muchas personas. Porque piensan que al conocer ya las cosas, ya les dan a ellos autoridad para dominar a los otros. Es cosa seria. No vemos, ¿por qué le digo esto? Porque no vemos la Biblia así, no vemos las escrituras así tan serias. Muchos incluso han cogido el ministerio como un negocio, como un trabajo, como algo personal, como una fuente de ingreso. Han cogido los ministerios, viendo donde se puede coger más incluso. Porque ya no quieren ser ni pastor, quieren ser apóstol. No solo porque ellos piensan, ellos creen o piensan que ganan más, que tienen más y porque andan viajando por todo el mundo. Y no saben en la camisa de 11 varas que se han metido ellos. Cuando aspiran a todas estas cosas. Miren, hermano, la Biblia nos habla que nosotros tenemos que ser como Cristo. Tú ves en Efesios 4:20 donde dice Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿A quiénes hablaba Pablo aquí? Les hablaba a los efesios. A los efesios les decía, pues digo, y le quiero al Señor que ya no andéis como los gentiles, le dice. Que andan en la vanidad de su mente. Recordemos que dicen las escrituras que Dios hizo este mundo en vanidad, porque se tiene que acabar para ser probados nosotros, más que todo. Hizo este mundo en vanidad. Ya no anden en la vanidad de su mente. Ya no anden como los demás gentiles. Sí, ustedes son gentiles, pero fueron sacados de ahí, de entre los gentiles, para que vengan al reino de Dios. Ya no anden en la vanidad de su mente. Ya no anden con su mente, con su mente entenebrecida, dice. Ignorando las cosas de Dios. Porque ignoran, muchos se creen maestros e ignoran las cosas de Dios. Donde han perdido toda sensibilidad. Porque también le dice, porque andan en la manera de su mente, en la ignorancia de las cosas de Dios, porque tienen el corazón duro y han perdido toda sensibilidad. O sea, su corazón es tan duro. Porque no tienen sensibilidad para escuchar la palabra de Dios, ni para verla dentro de las escrituras cuando Dios les está hablando. Y eso los lleva a perderse, hermano. Donde vive en la impureza de su vida. Donde no quieren saber de Dios. Nosotros tenemos que aprender de Cristo. No vivir una vida teológica en nosotros nomás, de tener conocimiento de quién es Dios y qué quiere Dios. No.
Es de seguir el camino trazado, el que Él caminó. Porque Jesucristo, lo que predicó, Él lo vivió personalmente. Pablo, lo que habló y aprendió de Cristo, Él lo vivió, Él lo caminó. Por eso Él llega a decir, mas ahora nosotros llevamos la cruz de Cristo. Mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero cuando no, hermano, no tenemos esa mente de Cristo, estamos todavía en este mundo. Estamos dejándonos llevar por las cosas de este mundo. Y es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Renovar. Es una limpieza que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida interior. Porque de eso depende lo que tú manifiestes en el exterior. Lo que la gente está viendo. Eso quiere Dios. Hay que poner en uso las escrituras. Hay que practicarla, hay que vivirla. Toda información enseñada que sabemos que es de Dios, hay que ponerla en práctica. No tenemos de otra. Porque no podemos decir a nuestros hijos, no tome, no te emborraches, cuando nosotros somos borrachos, hermano. Porque muchos dicen excusas, sí, yo soy así, pero yo no quiero. No, tú tienes que vivir un ejemplo también cuando lo estás explicando, cuando lo estás dando. Dios quiere que todos aprendamos, que nadie se quede en la ignorancia, nadie, absolutamente nadie. Estar en tranquilidad, en quietud, le pide el Señor a la mujer. Sujeción es ser subordinado, que es igual a obediencia. Someterse es una sumisión que nosotros tenemos que tener a las cosas de Dios. Todos, hermanos. Es que yo no quiero tampoco que me llamen machista cuando estoy diciendo la mujer no esto, la mujer no esto, la mujer no esto. Porque vamos a seguir hablando, porque la escritura habla de la fragilidad de la mujer, cómo tenemos que tratar a la mujer, cómo tenemos que amar a la mujer, cómo tenemos que cuidar a la mujer, cómo tenemos que amar a la mujer de nuestra juventud también, cuando nosotros ya estamos viejos. Todo esto tenemos que hablar para que vea que Dios sí tiene cuidado de la mujer. Que si Dios también quiere que vaya al mismo lugar donde vamos nosotros, la recompensa es la misma porque es obediencia. Y quieres que aprenda, porque tienes que ir a predicar el evangelio. No que eres un evangelista, pero tienes que ir a evangelizar. Y para ir a evangelizar tú tienes que aprender. Porque no vaya a ser que vayas a predicar la palabra y te pongan contra la pared alguien que sepa que esté en contra de Dios más que todo. Y te pongan contra la pared y te digan miles de cosas y tú te quedas ahí callada. Tienes que aprender, por eso aprende. Hermano, nosotros cuando estamos hablando y todo el mundo está en silencio es la manera de aprender. Pero si tú estás hablando y todo el mundo habla y todo el mundo hace bulla, ¿quién puede aprender? Muchas veces le pongo un ejemplo aquí cuando estoy viendo televisión, estoy viendo un programa de televisión muy bonito y estoy atendiendo a lo que dicen él, pero comienza el perro allá, el gato acá, mi esposa me llama, mi hijo me dice esto, se me perdió, salí del hilo de la película que estaba viendo. Y me pregunta, ¿y qué tal? Me quedo así, me cojo la cabeza, porque no escuché, me perdí, ya la veo en otra fase. Entonces, por eso dice, en silencio, quieres aprender a estarte en silencio. Pero parece ser que las mujeres de esos tiempos no sabían de eso, porque eran gentiles, gente sin conocimiento de Dios, ignoraban las cosas de Dios. Hoy en día también, ¿sabes por qué pasa eso? Por la enseñanza que se está dando.
Dice Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, porque Adán fue formado primero y después Eva. Por eso hay un orden, hermano. Pero no porque Adán fue primero tiene privilegio acerca de la salvación. No. Es lo mismo. Lo que le dice es que tienes que obedecerle a él. Tienes que someterte a él. Porque el hombre fue formado primero, dice. Y ser primero es en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. Es un noble, es primero, es un principal, es un influyente, es incluso hasta el mejor. Hablamos acerca de lo que es ser primero. Oye, hermano, yo no me canso de repetir muchas veces para que quede bien enraizado en la gente, o porque tal vez uno oiga una de los números de las enseñanzas y no lea o esté aprendiendo el 1 y se ha olvidado del 2, del 3, del 4. Y a veces es importante repetir para que aprendan por qué lo estoy diciendo, qué es el primero. Por eso le dije la otra semana, primero. En el principio, en Cristo Jesús fueron hechos los cielos y la tierra. Así dice Génesis 1:1. Parafraseando. En Cristo Jesús fueron hechos los cielos y la tierra. Pero si fueran dicho, dice, fueron creados los cielos y la tierra y el principio vino después. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién ordena? ¿Quién es el mayor? Sería la creación. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que la creación está ordenando al creador. La creación está ordenando al creador. Así vemos la escritura. Así vimos la vida de muchas personas. Porque ya ni cómo llamarlos a muchos de ellos hermanos. Porque hermanos están en un lugar de tiniebla donde la luz les molesta. Y se hacen llamar hijos de Dios. Así vivimos. Entonces, hablamos de lo que es el primero. La transgresión. Dice en las escrituras que ella incurrió en transgresión. Recordemos una cosa que Eva fue engañada. Eso nos muestra Génesis del 4 al 5. Fue engañada. Y al ser engañada, esto lo lleva a la transgresión, o sea, al pecado. Lo lleva al pecado, hermano. ¿Qué quiero decirte con esto? En Apocalipsis 12:4 habla sobre un dragón que aparece. En el versículo 3, 12:4-3, dice un dragón que aparece. Y ese dragón, ya sabemos quién es el enemigo. Y dice que este dragón, con la cola, con la parte de atrás de él, se va a lo que va cayendo, porque va cayendo, se va llevando la tercera parte de las estrellas. Y esas estrellas son los ministros, hermano. Los ministros que hoy en día se encuentran no solamente en la religión evangélica, como yo digo, sino también en las religiones. Ministros que están enseñando conforme a la enseñanza de este ser malvado, que no quiere irse solo. Por eso a lo que iba cayendo se iba llevando a todas. La tercera parte de las estrellas se la va llevando. Mira, ve, esto también pasa con Eva. Ella sabía que había engañado, que había sido engañada. Ella sabía que estaba mal lo que había hecho. Ella sabía lo que le iba a pasar, pero no se quiso ir sola. Ven acá, Adán. Te voy a enseñar esto que aprendí. Y a Adán le gustó.
Le fascinó. Era agradable para sus oídos. Era bello. Y se lo lleva también. Lo mismo que hizo el dragón. Y es que él no se quiere ir solo. Él ya no tiene nada que perder, hermano. A él le da lo mismo. Como no tiene nada que perder, como él ya está prácticamente condenado sin perdón de Dios, él tiene que llevarse a los que más pueda con él. Y así incluso, lamentablemente, las congregaciones, las religiones trabajan de esa manera. Así enseña el diablo a llevarse a todos los que están en sometimiento, en obediencia, porque Adán estaba sometido a Dios en eso, pero fue la mujer que llegó. Esto no quiere decir que estoy hablando mal de la mujer, porque él sabía, él tomó la decisión ahí. Porque él me dice, no, yo no quiero eso, yo no quiero saber nada, no, porque eso no es Dios, a mí me prohibieron esto, no, pero él, a lo mejor se tomaron una tacita de café, se sentaron en la mesa y comenzaron, así está interesante. Y es que así nos presentan muchas veces las cosas del mundo, que es buena. Hermano, mientras más tú te alejes de las cosas del mundo, mucho mejor. Menos participes en las cosas del mundo, en la ciencia, en la tecnología. En que ahora puedes tener 80 o 60 años y te pueden dejar de 20. Si menos participas de eso, no. Participes de eso. Deja eso. ¿Por qué digo eso? Porque yo he escuchado pastores. No, sí, hermana. Sí se puede hacer unos estiramientos por aquí, unos estiramientos por acá, que más allá. Es que la mujer tiene que verse bella ante su esposo. Hermano. Y que hacerse una cirugía. Mira, hay que tener sumamente cuidado de todas estas cosas. Porque hasta aún el deporte que nosotros hagamos no puede separar de Dios, hermano. Es que el deporte de salud, siempre dicen eso, ¿no? Siempre el deporte de salud. Yo le digo, ¿por qué se murió ese deportista? Y cayó ahí en las canchas, si era deportista. ¿Cómo que el deporte es salud? Y tú te llegas a decir eso, ¿qué pasó, no? Y es que todo el deporte no es salud, hermano. Porque si el deporte es salud, y cuando yo veo esas peleas, hermano, de ese kickboxing, que es con el puño y con los pies, si solo con el bosque, yo decía cómo salían con la cara hinchada, maltratada. Yo le digo la verdad, hermano. Yo le digo, eso no es deporte, le digo. Porque si el deporte es salud, ese kickboxing no es salud. Ese box para mí no es todo, la mayoría de los deportes de contacto que están agrediendo a tu salud física. No puede ser deporte, hermano. ¿Cómo tú puedes llamar deporte a algo como eso? Yo no entiendo esto, Señor, házmelo entender, le digo, porque la gente en el mundo dice que esto es deporte. Solamente cuando veía el box, cuando se hacía, y yo quise ser hasta boxeador, porque te digo la verdad, tuve hasta un campeón que estaba a mi lado y me enseñaba a boxear. Y yo quería ser boxeador. Jugué más fútbol que ser boxeador, pero yo siempre quería ser boxeador. Porque me enseñó un hombre, porque tuve un maestro. Pero yo quise ser boxeador. No quería ser ni futbolista, ni le tomaba en cuenta que jugaba fútbol, pero yo quería ser boxeador. Pero era por la situación en la cual yo vivía. Cómo me maltrataban, cómo me daban ganas de escogerlos algunos. Imagínate, yo digo, tal vez por eso quise ser boxeador. Pero después cuando iba creciendo, ¿por qué dice que el deporte, que el box es salud? El box no es salud. Pero bueno, el kickboxing que tienes que usar las manos y los pies, hermano, qué manera de golpearse de esos hombres. Y la gente está, se parece a los campos de cuando estaban los romanos y se mataban esos gladiadores ahí haciéndose pedazos y los mataban, literalmente los mataban. Y la gente, el público, se gozaba viendo eso, hermano. Viendo la sangre, cómo chorreaba, cómo los mataban incluso. Hacían señal, después que le ganaban, decían, ¿sí o no? Entonces así, no, déjalo vivir.
con el dedo para arriba. Esto era que tenía que matarlo. Y la gente alzaba los brazos. Y así mismo está hoy en día este box, hermano. Cómo la gente se alegra cuando pegan, cuando golpean, cuando los hermanos no, son insensibles, hermano. Y por más bueno que sea, después a muchos de estos les pasa factura la vida. Como pasó en el caso de Muhammad Ali, mira lo que le dio la mayoría de estos boxeadores, cómo terminan, hermano. Con esa enfermedad de Parkinson, que no solamente le dio a Muhammad Ali, sino que conozco una persona que yo conozco así, que anda con lo mismo que fue boxeador, hermano. A mí no me van a decir que eso es deporte. Si al campeón de campeones le pasó factura, incluso hasta en ese deporte que se llama fútbol americano, un doctor detectó de por qué se estaban muriendo toda esta gente, después detectó por qué se morían, y era por los golpes que se daban con la cabeza teniendo en el casco. Morían esta gente y me dicen, no, pues ahorita no vine a hablar de deporte, me estoy hasta saliendo del hilo, hermano. Estamos hablando acá de Dios, perdóname. No estoy hablando de eso, ¿sí? Entonces, hermano, vamos a la Biblia, dice la Biblia también, Pablo le dice a la mujer, pero se salvará si engendra hijo, si permanece en fe, amor, santificación y modestia. Ahora, engendrar hijo, hermano, yo le digo, siempre les he hablado de esas Biblias actualizadas, de la gente que dice, que quiere acomodar para que tú lo entiendas mejor. Fíjate que hasta a veces de esta misma Biblia, la Reina Valera, tú tienes que tener cuidado, yo te digo. Tienes que tener cuidado y tienes que meterte en Dios, que es de Dios también. Porque al fin y al cabo, pero a ellos, a los que escribieron esta Biblia, Dios estaba con ellos, hermano. Cogieron de los libros la esencia y ellos las tradujeron. Son 2 o 3 cositas que yo le digo, bueno, pues ¿y por qué dicen aquí y acá dice esto? ¿Por qué dicen aquí? No es que ellos nos tratan de confundir, sino hay que hay palabras parecidas que tienen diferentes significados. Y dice, y se salvará si engendra. Hermano, el que engendra es el hombre. Pero muchas de estas Biblias, en la una dice, y se salvará con sus hijos. Así dice en una. En otra dice, y se salvará siendo madre. La Biblia no dice eso, dice, se salvará si engendra. Y la mujer no engendra, el que engendra es el hombre en la vida real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se salvará si predica, si pone la semilla, si va a predicar y deja la semilla para que eso quede y crezca en esas personas que está dejando la semillita de Dios allí. Ahí está engendrando la mujer. Está poniendo que vaya a predicar la palabra, que vaya a evangelizar. Pero al mismo tiempo le dice, si está en santidad, en fe y amor, con mucha modestia, con tranquilidad. Porque no es ese engendramiento que piensan ahí, estos que piensan que es la mujer con sus hijos y se salvará con sus... Así dice, así literalmente. Y yo estaba leyendo estas Biblias porque quería saber qué... Así nomás voy a ver qué dicen estas Biblias de acá. Y dicen cosas como... Y uno se encuentra, hermano. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque va a llegar el momento que tal vez ya te aburra de la Reina Valera. Te moleste la Reina Valera y coja una Biblia de estas, que son más elocuentes, que hablan mejor, que enseñan mejor y no saben a dónde te están llevando, dónde te están confundiendo, que no entienden lo espiritual y todo lo entienden en la naturaleza. Se parecen a Nicodemo, por decir así. Se parecen a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Se podrá acaso meterse otra vez por el vientre y nacer otra vez? Ay... Le dice, eres maestro y maestro, hermano. Maestro era Nicodemo, no era cualquiera. Y no sabía nada de esto. Así están estos maestros. Que hablan en lo natural, enseñan en lo natural las cosas de Dios porque no las entienden.
No quiero nombrarte qué es lo que uno encuentra en eso. Modestia, dice. La mujer tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que evangelizar. Sí, eso nos muestra las palabras también, que había mujeres que enseñaban. Tenemos que hablar de muchas cosas, de cuál es el puesto de las mujeres, que hacen muchas cosas, hermano. Hay una mujer que habla las escrituras, Exabel, no es Exabel, sino una mujer que está en primera de Samuel 25 está, que habla que David estaba en el desierto y cuidaba de las ovejas de aquel hombre, del dueño de las ovejas, y las cuidaba, y no permitía que nadie le robe, pero él estaba en guerra y peleaba y todo eso y cuidaba. Pero un día dice que ya salido del desierto, mandó a sus jóvenes a que le digan a este hombre que si le puede dar víveres para la mantención de su pueblo, y él le dijo no. David muy enojado. No es que David quería que sea recíproco, sino que era una situación donde el cual David tenía 600 hombres a su cargo y dejó 200 en un lado y dijo, espérenme aquí, porque se fue con 400 de ese hombre a terminarlo con él, a quitarle la vida a él y a toda su familia, porque esa era la ley. Pero hubo un siervo de él que se dio cuenta de la situación y le fue a avisar a la esposa de él. Se da cuenta él y ella comienza a armar, comienza a separar víveres y a darle al siervo de ella que le dé, vámonos para acá. Y ella cogió un cruce y se metió y lo alcanza a David, porque ya iba David enfurecido. Una mujer, hermano. Porque la cabeza de ella, que era su esposo, no se daba cuenta de la situación. Esta mujer se dio cuenta de la situación. Y por eso no murió mañana más. Y después el tiempo pasó. No mucho tiempo. Porque la Biblia no mucho tiempo. En que Dios le quitó la vida a este hombre. Dios se la quitó. David le agradeció a la mujer por haberlo detenido y no haber cometido semejantes crímenes. Porque hasta ella iba a pagar las consecuencias. Se muere este hombre porque Dios le quita la vida. Por lo indiferente, por lo avaro, por lo codicioso que era. Y David la manda a ver a ella y forma parte también de su reino. La hace su mujer. Una mujer. Fíjate, recapacitó, se despertó en esos momentos. Ella estaba sometida por hasta cierto punto nomás. Porque cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, la Biblia lo dice, hermano, porque hay muchos versículos, aquí hay cualquier cantidad de versículos, hermano, que muestra esto. 1 Corintios 11 habla de que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del hombre y como Dios es la cabeza de Cristo. Y que tenemos que respetar ese orden de autoridad que ha puesto Dios. En la iglesia. Muchos dicen, no, si es en el hogar, no, en la iglesia también. Es como que, ¿qué quiso la sabiduría? Hablamos la otra semana de la sabiduría. ¿Qué quiso la sabiduría? Es ser cabeza. Dejar al Creador, a Cristo Jesús. En el principio fueron hechos los cielos y la tierra. De ahí sale toda la creación. Y Él no quiso. Porque me imagino que presumía que sabía mucho, que sabía bastante. Y que no está bien que yo te esté obedeciendo. Yo subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Porque yo no quiero tenerte como cabeza a ti. Y si a esta sabiduría, hermano, tal vez hubiese querido incluso sacar al Altísimo y ponerse él ahí. Pero como no pudo entrar ahí, porque el único que entra es Cristo, te echaron fuera. Y enojado el Señor, se lleva la tercera parte de las estrellas. Te voy a terminar toda la creación. Te la voy a hacer pedazos, vas a ver. Me imagino, me voy a llevar a los ministros, porque esos son los que enseñan. A eso me los voy a llevar. Y a eso los tengo aquí en la tierra ahorita, enseñándoles.
No quiero alargarte esto, hermano. Quiero terminar. Entonces dice, una modestia es tener cordura, una mente limpia, transparente. Es tener dominio propio. Es tener buen juicio. Ser persona sobria, apartada de todo mal. Cuando se trata de las cosas de Dios, apartada de todo mal. Y cuando hablo de este mal, hablo también del mundo. Hablo también del bien que nosotros llamamos en el mundo. Apartado de todo eso. Tiene que ser persona moderada, es decir, tener una autodisciplina. Es decir, te llegó la enseñanza, hermano. Te llega la enseñanza de Dios. Y tú estás escuchándola ahí. Del que está hablando no depende tu cambio, sino depende de ti mismo. Es donde tú, al oír la enseñanza, tienes que ya irte autodisciplinando, sin necesidad que te estén golpeando, que te estén llamando la atención. Moderadamente, dice las Escrituras, que debe de ser. Dice también que debe ser una persona refrenada, con mucha refrenación. Control, ¿qué quiere decir esto? Control interno del yo, del ego. Que yo soy así. Es que a mí nadie me va a cambiar. Un refrenamiento constante tienes que tener a todas tus pasiones y deseos que tienes. Refrenamiento constante. Que estorbaría que surgiera la tentación. O sea, refrenamiento. Eso va a estorbarte a que la tentación salga. ¿Me entiendes? Mira, hermano, para que me lo entiendas en lo natural te voy a decir. Cuando prendes el carro, metes el cambio, pero tienes el pie puesto en el embrague, tienes el pie puesto en el freno, y mientras tú no saques, más que todo, el pie del freno, el carro no se va a mover. Y mientras no saques la mano del embrague, el carro no se va a acelerar, tampoco se va a mover. El carro no se va a apagar, porque si tú sacas la mano del embrague o el pie del embrague, se apaga el carro o la moto. Se va a apagar, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes tener el pie en el embrague y la mano también en el embrague, como sea, dependiendo si estás manejándote una moto o un carro. Mientras tú no saques los pies ahí, tú puedes meter primera, segunda. Esa es la ira que te está entrando. Estás en la primera. Te quiere salir. El yo soy así. Es que estás en primera y le metes segunda ahí, pero todavía estás con el embrague ahí y el freno. Y quieres meter segunda y te enojas más todavía con la gente. Y le metes tercera y te enojas mucho más, te sigues. Pero tienes ahí y tú tienes un control interno dentro de ti. Y tú ya no soportas y le metes cuarta porque te sigues alterando, hermano. Y sigues ahí enojado, pero continúas ahí con el pie en el freno y en el embrague. Y me metes quinta, mucho más enojado, pero tú estás controlado porque estás refrenado, estás con el freno, no permite que la tentación, la maldad, el odio, la indiferencia se manifieste a los demás y continúas ahí, hermano. Mientras tú no saques el pie de ahí, entre el embrague y el freno, el carro no se va a mover, o sea, tú no te mueves de ahí. Dios sabe cómo te encuentras. Qué enojado te puedes encontrar. Pero tú no te mueves de ahí. Y si por A o B, mira, por A o B, le llegas a sacar el pie del embrague, estando en cambio se apagó el carro.
te quisiste enojar, te aguantaste. ¿Pero por qué? Porque todavía ahí se apagó el carro. Porque tenías el pie en los frenos. Se apagó el carro. Gracias, Señor. Es que eso tiene que ver bastante con Dios. Está ahí, sí. Pero Dios te da la oportunidad de que tú lo hagas, porque tú no eres una computadora, algo programado, que tienes que hacer lo que Dios dice y se acabó. Tú tienes que poner de tu parte. Es en el amor que le tienes que incluso tener a Dios. Que te refrene, que te mantenga sereno. Es verdad, hermano, que hasta a mí a veces, muchos llegamos a decir, ya quiere salir el yo antiguo. Ya quiere resucitar el muerto. Porque a veces resucita el muerto, hermano, cuando las situaciones son muy duras, muy agobiantes, hermano. Más que todo cuando se meten con tu familia. Muchas veces nosotros, métete conmigo que yo te voy a soportar. A veces es preferible eso, hermano, que se metan con uno. Pero cuando se mete con un ser de tu hijo, más que todo, tu esposa se mete. Quiere salir eso de ahí, ya el muerto quiere resucitar, hermano. Ahí lo tienes que tener siempre pie en el freno, ahí bien refrenado. No salgas, que no salga. El embrague es ya la intención que quieres. Es la intención que quieres. Y sales, y quieres salir, y sales, ahí te apagas. Gracias, Señor. Y llega el momento de, qué alivio. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero Dios quiere que pongamos nosotros de nuestra parte. Dios quiere que pongamos nosotros de nuestra parte. Siempre. Vamos a leer otro. Mire, hermano, vamos a leer otro. El tiempo, no sé. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 14, 34 al 35. Y por ahí le echamos una ojeada al 37. Y dice así. 34 dice así. Fíjese. Ya hablamos de los Efesios. Ahora vamos a hablar de los Corintios. Vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, en todas las iglesias. En las congregaciones. En todas las iglesias. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No les es permitido, dice, hablar como también la ley lo dice. ¿Cuál ley? Del hombre, la de Dios. Pero eso hablo bíblicamente. Hablo a través de la escritura porque muchos la palabra de Dios no la escuchan. Y si quieren aprender, dice algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjate, hermano. En la congregación. Porque también te digo, te hablo de eso, dice en las congregaciones, te hablo de eso porque muchos dicen, no, sí en la casa nomás. Eso habla de la casa, porque las mujeres de Corintios eran terribles, mentira. Aquí estaba hablando de los Corintios y en el otro le hablaba a los Efesios en otra parte. El 35 dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El 6 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mujer, yo no estoy en contra tuyo. Es más, a veces quisiera estar ahí porque tendría menos responsabilidad yo. Te digo así.
Es para toda la iglesia que le está hablando Pablo, para toda la congregación que estén sujetas a la ley. Así lo dice. Lo mismo estábamos en Timoteo, lo dice en Timoteo 12, en Timoteo que estábamos ahorita, lo está diciendo también, hermano. No es cuestión de uno. Dice así, y la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que estar en silencio. Qué machista que soy yo. Eso no es machismo, hermano. La palabra machismo es inventada por el hombre para tener como excusa lo que dice o lo que significa una palabra, porque ellos la ponen. No es Dios. Y si le he puesto este título, Dios es machista, es porque yo sé que Dios no es machista. Lo que le estoy preguntando a la gente, ¿será? Mira, no es un principio de Dios. Porque ya vas a ver cómo Dios quiere, cómo quieran a la mujer, que la traten bien. Vamos a ver muchos versículos bíblicos, hermano. Porque así hay como, para el malo, hay cosas de castigo, para el bueno también, así mismo en la cosa de la mujer. Todo lo mismo, hermano. Todos tenemos derecho a aprender, pero hay que respetar el orden de autoridad puesta por Dios. Indecoroso es algo vergonzoso, bajo, rastrero. Esa palabra no me gusta. Específicamente banal. Algo deshonesto. Habla aquí en Primera de Corintios, que estábamos, habla que dice que la ley lo dice, que no es él, que no es cosa inventada por él, dice. Así dice la Escritura, no es cosa inventada por mí, la ley lo dice. Y le llega a decir, por eso le dice, en el 36 le dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Fíjate que lo que le dice Pablo a ellos, ¿acaso de vosotros, ustedes que están ahí oyéndome, ¿acaso de vosotros ha salido la palabra de Dios? ¿O yo no se la estoy dando ahorita? Pero al mismo tiempo reconoce que ha salido, que también Dios le habla a ellos. O solo a vosotros ha llegado, por eso le vuelve a decir, o solo a vosotros ha llegado, o sea que a mí no me ha llegado, porque no obedecían, no se sometían. No había sujeción de parte de ellas. Porque eran gentiles. O sea que ustedes fueron los creadores. O sea que Cristo salió de ustedes. La voz de Dios salió de ustedes. Que ustedes no quieren obedecer a lo que dice la ley. Porque así la ley lo dice. Sí, hermano, eso dice la Escritura. No lo digo yo. El 37 dice, por eso el 37 dice así. Hablan tanto de espiritualidad, pero reconocemos el mandamiento del Señor. Por eso el 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos de Dios, no son míos. O sea, en otro momento, si tú te crees un hijo de Dios, si tú eres tan espiritual, si tú te crees profeta, tienes que reconocer. No te lo digo yo porque lo estoy diciendo, sino porque lo estamos sacando de aquí mismo, de la Escritura, no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la gente no la quiere escuchar. No quieren saber de ello. Aquí dice, hermano. O sea que sigue el machismo. Eso no es machismo, hermano. Es orden de autoridad. Es un orden que hay que respetar porque Adán fue primero. Después Eva. Y en las recreaciones, una de las formaciones que hace Dios, Dios primero hace a Adán. Después pone el huerto en el Edén. Y lo pone al hombre ahí. Todavía no estaba Eva. Todavía no estaba Eva. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor. Le haré ayuda idónea. Y no la hizo Eva. Hizo los animales. Lo formó.
a los animales. O sea que todavía no venía Eva y ya Adán tenía control de lo que era el huerto del Edén. O sea, ya le había puesto los nombres a los animales y todo eso. Ya Adán estaba labrando y no se halló ayuda idónea entre los animales. Adán. Entonces, Dios mató a Adán. Ah, ¿cómo? Lo mató, hermano. Le puso en un sueño profundo que lo volvió a resucitar después. Y de la costilla del hombre salió la mujer recién. No es de la cabeza, salió de acá. Para que la abrace, la tenga, la asegure, se sienta conforme. Arrimarla a su pecho, a su costilla. Tú eres parte de esto. Eres mía porque los dos somos una sola carne. Ahora un pedazo de hueso. Sacaron a la mujer, hermano. No fue de la cabeza, vuelvo y repito. Porque es lo mismo que el hombre hoy en día prácticamente se ha robado la viña del Señor. Ellos mandan, ellos ordenan en las iglesias, hermano. Ya a Jesús, ellos son cabeza ahí, porque de verdad ellos se ven como cabeza. Porque muchas veces mi doctrina, lo que yo enseño, lo que yo digo. Y así yo no te he enseñado, no le enseñó Cristo, le enseñaron ellos, porque ellos mismos dicen, yo te he enseñado así. Porque ellos han sacado a la cabeza que es Cristo, porque hasta la iglesia actúa así, hermano. La iglesia en general, no estoy hablando solo del hombre y la mujer, sino la iglesia en general, muchas de estas iglesias actúan así. Han desechado la cabeza que es Cristo. Entonces eso es lo que dice la Escritura. Si muy espirituales nos creemos, reconoce que te estoy hablando con la Escritura de Dios. Con esta Biblia que nosotros tanto confianza le tenemos, que es la Reina Valera. Con esta Biblia le estoy hablando. Para que despertemos. Y que no te dejes llevar por enseñanza de hombre. Porque un día el Señor le va a pedir cuenta a estos hombres. Ya sea el pastor, ya sea el profeta, ya sea el apóstol, ya sea al evangelista o al maestro. Va a tener que rendirle cuenta de por qué permitieron que la mujer esté como cabeza. Afrentando la cabeza, que es el hombre. Eso dice, después vamos a ver eso en Corintios 11, 1 Corintios 11, que habla eso. Trato de hablar, cuando hablo aquí, trato de nivelar las cosas acerca de las mujeres, de lo que no debe hacer y el beneficio que va a tener, tanto ella como nosotros, todos, porque todo es obediencia. Cristo te ama, cuídense mucho. Que Dios me los guarde, me los cuide, me los ampare, me los favorezca a todos y cada uno de los oyentes. Esta no es religión lo que le predico. Este es el estilo de vida de Cristo que tienes que llevarlo y vivirlo todos los días de tu vida 24/7. Cristo te ama. Amén.